Bien, ayer veíamos el concepto de solubilidad, el concepto de disolución saturada y una reducción de estas ecuaciones que tenemos aquí. De esta manera la de solubilidad y soluciones ideales. Vimos un ejemplo, digo las curvas de enfriamiento. Hay una cosa que no vimos y es un fenómeno que se llama subfusión, que ocurre cuando bueno, hay una práctica de espectroscopía, si lo habéis hecho. Entonces, resulta que a veces lo que sucede es que la temperatura baja por debajo de la temperatura de fusión, sí que se produzca fusión. Bien, eso es un fenómeno puramente cinético, es decir, no tiene nada que ver con la termodinámica. De hecho, lo que ocurre es que hay una resistencia al cambio de fase, que tiene que ver con la lentitud del proceso, no con la termodinámica. Entonces, esta temperatura puede bajar hasta aquí abajo y entonces luego de golpe subir a la curva normal, a la curva normal que sería esta lógica de aquí. Después vimos el diagrama de fases de solidación, de fase sólida miscible, líquida o sea, sólida inmiscible, líquida miscible. Pues este problema. Y ahora vamos a ver un par de aplicaciones de este tipo de diagramas. Bien, la primera aplicación que tenemos es que este tipo de disoluciones se pueden utilizar como anticongelantes, puesto que la temperatura de estas disoluciones, la temperatura de fusión o de solidificación, está por debajo de la del agua líquida. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí una tabla con las temperaturas euclípticas. Fijaos que en el caso del bromuro de sodio podríamos llegar hasta 25 grados, 26, utilizando una disolución saturada y la tendríamos líquida. Y otra aplicación es lo que se llama las mezclas frigoríficas. Imaginaos que tenemos que mezclar, bueno, ponemos en un recipiente hielo y sal. Hielo y sal, nada más. El hielo estará a menos de 0 grados, la sal estará a temperatura ambiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el hielo comienza a fundirse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el hielo comienza a fundirse, disuelve parte de la sal. Entonces, por una parte, tenemos que la fusión del hielo es una reacción endotérmica que hace que baje la temperatura. La disolución del fluoruro sódico en este hielo disuelto es también endotérmica, pero mucho menos. Ahí lo más endotérmico que hay es la fusión del hielo. ¿De acuerdo? Entonces vamos obteniendo una disolución que es saturada en sal. Por lo tanto, ya no estamos aquí, sino que estamos por esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que se va fundiendo más hielo, se va saturando la disolución, la temperatura va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque tenemos tres fases. Tenemos líquido, tenemos hielo y tenemos sal. Si nos acaba el hielo o se nos disuelve toda la sal, añadimos más. ¿De acuerdo? De manera que lo que tenemos son tres fases. Entonces esto no va a ser estable hasta que no lleguemos a este punto. De manera que hemos conseguido una mezcla que mientras haya líquido, mientras haya hielo y mientras haya sal, va a ser estable a temperaturas más bajas de lo normal. Temperaturas muy bajas, de hecho. Tenemos aquí la tabla. Entonces esto es lo que constituye las mezclas frigoríficas. Entonces, mientras haya sal y mientras haya hielo, la temperatura estará en este punto. Bueno, y daremos tiempo a alcanzar el equilibrio, claro. ¿De acuerdo? Es decir, podemos tener, pues para enfriar la cerveza, mezclar
sal y hielo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros pondremos una cerveza allí y lo que pasará es que se fundirá más hielo, pero la temperatura, mientras haya hielo, será de menos 21 grados, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a hacer un ejercicio. Entonces lo que he hecho es pasarlo a una presentación para no tener que estar con la cámara y la pizarra y todo eso. Pero esto lo subiré también a la hora virtual. Lo que pasa es que el ratón, esto lo tengo que coordinar en el, ¿no? No me deja hacer esto como siempre. ¿Acuerdas de Francia? ¿Y cuál? No, lo mejor es que no me deja tener dos presentaciones a toda la pantalla. Esta la voy a quitar. ¿Dónde está? ¿Cómo? Sí, a mí me desapareciendo los iconos. A ver, si me deja de decir esto debería haber dicho algo. A ver, tampoco entiendo por qué aquí no está todo lo que yo me digo. A ver, si esto es lo que vamos a ver, no, aquí no está todo, porque yo tengo aquí ideas. Se me ocurre que es. ¿Sí? Pero a ver si funciona al momento, porque no sé si no funciona. Vale, esto es el enunciado. Dice, ¿cuál es la solubilidad de cloruro sódico en agua? La temperatura de solidificación y expulsión de la disolución compuesta de 10 gramos 80 de agua y la cantidad de sal a disolver en el litro de agua para que la disolución sea líquida a menos 15 grados. ¿De acuerdo? Esto funciona. No funciona. No funciona. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a entrar en Windows. Vale, vamos a esperar aún más. Por ejemplo,
Pues ahora vamos a hacer un problema para ganar soltura en este tipo de diagramas de fases. De líquidos no miscibles, de sólidos no miscibles y líquidos miscibles. En este caso es la sal común y el agua. Y el hielo, claro. Lo que explico. Bueno, vamos a ver si ahora funciona. Vale, pues lo dicho, el diagrama de fase de la disolución, o sea, de la mezcla entre hielo y cloruro sódico. Vale, aquí tendremos la fase de líquido, aquí tenemos la disolución. Esta será, aquí predominará hielo, aquí predominará la sal. Líquido más sal, líquido más hielo, y aquí abajo estará el líquido, el hielo más la sal. ¿De acuerdo? El punto objetivo. Vale, entonces, nos dice, ¿cuál es la solubilidad del cloruro sódico a 25 grados? Bueno, vamos a 25 grados y trazamos una línea. El recorte al diagrama de fases, pues más o menos 36%, ¿de acuerdo? Entonces la solubilidad del cloruro sódico a 25 grados es 36%. Esto es de temperatura de solidificación y fusión para una disolución compuesta de 10 gramos de cloruro sódico y 80 de agua. Pues vamos a calcular el porcentaje primero. Será 10 gramos partido por 90 gramos, ¿de acuerdo? El porcentaje es el 11,1. Entonces el 11,1 será por aquí, 11,1. Vale, es esta línea. No sé si se ven las líneas estas. Sí. ¿Azules? Sí. ¿O perdéis más lejos? Se ven. Mira las Exacto. No, pero aquí no ves una línea. Sí. Sí, pero. Pero De aquí no, que. No, a ver, lo que estáis al fondo, ¿veis las líneas o qué? Sí. Bueno, pues hay una línea. Vale, aquí hay una línea dibujada, ¿vale? Vale. Vale, pues nos dice, ¿cuál es la temperatura de solidificación y de fusión de una disolución de este porcentaje? Bueno, pues a ver, vamos a ver primero la temperatura de solidificación. Solidificación quiere decir que estamos en esta zona, estamos en la zona líquida. Pero si vamos bajando la temperatura, llega un momento que nos topamos con el equilibrio sólido-líquido, ¿no? Pues esto será pues, será por aquí, será como menos 10, ¿no? Menos 10 grados. ¿Y cuál será la línea o sea, la temperatura de fusión? Uno estaría tentado de pensar que es la misma. Sin embargo, no es así. Fijaos, estamos hablando de fusión, es que estamos en la zona de aquí abajo, en la que tenemos hielo y sal. ¿De acuerdo? Entonces, en la zona de aquí abajo, en realidad, esta línea no existe.
Entonces, cuando nosotros vayamos aumentando, ¿por qué no existe? Porque solamente aquí tenemos 2 grados de libertad, que son la temperatura y la presión. La composición en porcentaje de la sal será del 100% y la composición en porcentaje del hielo será del 100%. Por lo tanto, aquí no podemos sacar la composición. Entonces, cuando metemos la temperatura, donde la temperatura a la que primero nos va a fundir va a ser la del punto eutértico. Es decir, siempre que tengamos una temperatura del punto eutértico va a ser esa la temperatura de fusión. En cambio, la de solidificación sí que la podemos obtener prolongando la línea de diagrama, en el punto de corte. Ya os dije que en una sustancia pura la temperatura de fusión y la de solidificación coincidían. Pero aquí, entonces, la temperatura de solidificación es de -10 y la de temperatura de fusión es la del punto eutértico. Desde la cantidad de cloruro sódico al disolver en 1 litro de agua para mantener la disolución líquida. Entonces, a -15 grados vamos a trazar una línea de isoterma, -15 grados, para ver dónde nos va a cortar al diagrama de fases. ¿De acuerdo? Entonces, a 15 grados trazamos una línea y tenemos aquí un punto de corte y aquí tenemos otro punto de corte. Eso quiere decir que entre estos dos vamos a tener líquido, que es lo que nos preguntan. Entonces la concentración estará entre, yo he estimado que esto era más o menos 16%, y esto era más o menos el 24,5%, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, esto es un problema de proporcionalidad, de proporciones. Tenemos que 16 gramos de sal dividido entre 100 menos 16 gramos, que será de hielo, pues de agua, vamos, lo que no es sal, da igual a la masa partido por 1000, porque nos dicen 1 litro de agua. Entonces nada, se resuelve esa proporción y son 190 gramos. Y para el 24%, 24,5% es exactamente el mismo razonamiento. Para el 24,5 dividido, bueno, esto sería 24,5, ¿de acuerdo? ¿Quién es la razón? ¿Cómo? Y al resolverlo, pues queda 325 gramos. Por lo tanto, la cantidad a disolver para mantener la disolución de sustancia líquida a esa temperatura será pues, entre 190 y 325 gramos de sal para 1 litro de agua. Ahora, este otro problema dice las temperaturas de fusión de los medicamentos NN son entre 25 y 75 grados respectivamente. La solubilidad de NN vale 0,51, mientras que la de NN es 0,20 a 55 grados. Nos está dando puntos del diagrama de fases. Lo dibujaremos, los puntos que nos está dando los dibujaremos en el diagrama de fases. Luego dice, a 35 grados y X, o sea, la fórmula 0,4,
coexisten en el equilibrio los sólidos de ambos con el líquido. Nos están dando el punto auténtico. ¿De acuerdo? Entonces, con todo eso, dibujar el diagrama aproximado señalando las fases y grados de libertad de cada región. Bueno, pues si ponemos todos esos puntos en el diagrama y los unimos, nos saldrá esto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, M125, a ver, esto es la fracción molar de M, ¿de acuerdo? Aquí es la fracción molar de M, no pone, pero es la fracción molar de M. Entonces, aquí tendremos los 125, que es la temperatura de fusión de M. Aquí están los 75, que es la temperatura de fusión de M. Después, a 55 grados, que está más o menos por aquí, podemos ver 0,2. Bueno, a ver, 55 estará por aquí. Coincide con 0,2 y coincide con este punto de aquí, que sería 0,4. A ver, más luego. 0,51 exactamente. Esto sería 0,51, x0,51, temperatura 55. ¿De acuerdo? Y por aquí estaría el otro punto que nos dice temperatura 55, x02. Sería este punto de aquí. Una pena que no se aprecie. Este sí, más o menos sí que se aprecia, ¿verdad? Hay una sesión ahí. Vamos. Entonces, como estamos haciendo el diagrama de fases, pues ya sabemos que aquí va una línea recta que separa la mezcla de las fases sólidas y el resto. Entonces, a ver, los grados de libertad, pues eso, a ver, las fases, pues aquí estará el líquido, aquí estará el sólido N más el líquido, el sólido N más el líquido y aquí los dos sólidos. Vale, pues lo ponemos. Vale, los grados de libertad están claros, ¿no? Aquí será 3 grados de libertad, aquí 2 y aquí 2. ¿Vale? Eso lo hemos visto en teoría. Bueno, lo vimos ayer, vamos. ¿De acuerdo? ¿Algún problema con esto o lo explico en detalle? Está claro, ¿no? A ver, aquí hay una fase, ¿no? Entonces son dos componentes más 2, 4, menos una fase 3. Aquí tenemos 3 grados de libertad. Aquí tenemos dos componentes, 2 más 2, 4, pero como hay dos fases, menos 2 queda 2. Luego aquí serían 2 grados de libertad. Aquí análogamente lo mismo, y aquí abajo igual tenemos dos componentes, 2 más 2, 4 y 2 fases. Por tanto, 2 grados de libertad. Entonces luego, las libertad, fases y masa de cada una de las fases, al mezclar 0,85 moles de N y 0,15 moles de N a 65 grados. ¿Vale? 0,85 y 0,15. Pues entonces eso, este punto está aquí, corresponde a x igual a 0,85 y temperatura igual a 75. Este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el gráfico podemos ver que esto sería calculo la M en el líquido, ¿de acuerdo? En manera sólida. Bueno, pues el gráfico estimaremos que esto es 0,65 y aquí pues va para dentro, ¿de acuerdo? Esta es la fracción molar del líquido.
Entonces, la temperatura son 75 grados y entonces vamos a plantear, nos piden la masa de cada una de las fases, pero en realidad no vamos a poder obtener la masa porque no nos han dado la masa molecular de M y N, pero vamos a obtener los moles. ¿No? Entonces, el número de moles líquido más el número de moles de sólido es 1, porque 0,85 más 0,5 es 3. El número de moles es 1. Y ahora aplicamos la palanca. Vale, vale, planteamos nuestro sistema. ¿De acuerdo? El número de moles del líquido más el número de moles de sólido igual a 1 y ahora aplicamos, bueno, a este punto le hemos llamado B, porque, bueno, pues viene del apartado B, ¿de acuerdo? De B a L sería los 0,85 menos 0,65 y la distancia de B al sólido pues sería de 1 a 0,85. Entonces, esto vale 0,2, esto vale 0,15. ¿Vale? Y al resolver el sistema, pues esa es la solución final. Número de moles en el líquido y número de moles en el sólido. Y ahora hay que calcular la entalpía de fusión del compuesto L. Vamos a usar el punto eutéptico, aunque en teoría se podría utilizar, a ver, cualquier punto de esta línea. Planteamos la ecuación longitud de x de la fracción molar es igual a la entalpía de fusión. Aquí están los inversos de o sea, la diferencia de los inversos de la temperatura y el R en vez de ponerlo aquí abajo lo he puesto aquí al final porque da igual y me resultaba más cómodo a la hora de escribirlo en una línea, ¿no? Entonces tenemos que x igual a 0,4 ¿vale? Tenemos el punto eutéptico es x igual a 0,4. Entonces la temperatura de fusión es 398 y la temperatura que nos indican es 308. Pues hacemos la sustitución y ponemos R en calorías mol, el resultado que da es 2498. Ahora volvemos a la presentación. Entonces, no hay problema. Si alguien tiene problemas, lo aprendí desde que se para
Vale, este es el problema que acabamos de decir. Bien, a ver, cuando tenemos el equilibrio sólido-líquido, en el caso de que todo sea miscible, que la fase sólida sea miscible y la fase líquida también sea miscible, entonces tenemos unos diagramas de fases que tienen la misma forma que cuando tenemos una sustancia pura. ¿De acuerdo? Lo único que hay que tener en cuenta que esta sería la curva, esta de aquí arriba sería la curva de solidificación y esta de aquí abajo sería la curva de difusión. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a equilibrio sólido-líquido. Vamos a pasar a equilibrio líquido-líquido. Bueno, a ver, estos son ejemplos de diagramas de fases que cumplen este requisito, ¿no? Que son fase sólida visible y fase líquida visible. Cobre níquel, aleación con el níquel, el acero, en el carbono. Bien, bueno, como decía, en equilibrio líquido-líquido, los diagramas de fases, pues tenemos líquidos que no son miscibles en una zona de temperatura y composición. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que el disolvente A fuera el agua, por fijar un poco ideas, y que el disolvente B fuera una fase orgánica que no es soluble. Entonces, tenemos un comportamiento de este tipo, ¿de acuerdo? En el que se ve que si a una temperatura fija por aquí, por ejemplo, vamos aumentando la composición, vamos aumentando la cantidad de agua, la cantidad de disolvente, llega un momento que ese disolvente, ese agua ya no se disuelve más, entonces se forman dos fases. Seguimos aumentando la cantidad de agua, llega un momento en el que volvemos a tener una sola fase, porque el disolvente orgánico ha sido capaz de disolverse en ese agua. Al final, pues tendríamos una zona de dos fases y dos zonas de una fase, a un lado y otro. ¿Vale? Esta temperatura se le llama, la temperatura de este máximo se le llama temperatura consoluta. Si tenemos una composición fija y partimos de un punto 1, por ejemplo, este punto de aquí, y vamos bajando la temperatura, llega un momento, vamos a este punto tenemos una sola fase. Si bajamos la temperatura, llega un momento en que aparece una segunda fase, una fase orgánica. Entonces, la composición de la fase orgánica la leemos en esta curva que está a este lado de la temperatura consoluta. ¿De acuerdo? Luego, esta fase orgánica que aparecería tendría esta composición. Seguimos bajando, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí otra fase, bueno, aquí ya tenemos dos fases, ¿de acuerdo? Tendríamos a esta temperatura, pues tendríamos una fase acuosa cuya composición leeríamos en el punto Q y una fase orgánica cuya composición leeríamos en el punto T. Bien, este diagrama de fases no es el único que se encuentra en este tipo de equilibrios líquido-líquido. Concretamente se comporta así la mezcla que no el agua, pero pueden darse también diagramas de fases en los que esta curva está al revés. Entonces la temperatura absoluta sería una temperatura mínima. Es un ejemplo de eso, pues es filamina. Y luego también puede darse estos diagramas de fases de esta clase, en la que hay dos temperaturas absolutas. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un área cerrada dentro de la cual estarían las dos fases. Tendríamos una temperatura absoluta máxima, una temperatura absoluta mínima, y tendríamos una fase a partir de determinada concentración de uno de los disolventes y por debajo de otra. ¿De acuerdo? Pues un ejemplo de esto sería nicotina-agua, la mezcla nicotina-agua.
Vale, pues lo dejamos aquí y luego a las 5 seguimos haciendo problemas de este tema. Porque hasta aquí eres la teoría del tema. ¿No? Solo queremos saber de teoría. A partir de ahora haremos los problemas y luego que tener muchos temas. Sí. Consoluta. ¿Lo escribo? No, consoluta, ¿vale? A ver, voy a parar la grabación. Ahí.